Las elecciones de los Estados Unidos ya están aquí, ya se sabe quién es el ganador. Pero ¿qué significa esto? Más allá de quién va a estar sentado en la Casa Blanca y las millones de personas que viven en Estados Unidos, estas elecciones siempre pueden afectar al resto del mundo. Hoy exploraremos los candidatos, las promesas y todos los eventos controversiales que marcaron estas elecciones, que definirán el rumbo de una de las naciones más poderosas del planeta Tierra. No solo eso, sino también llevándola a una de las elecciones más icónicas de este país. Y con eso, prepárate para romper el hielo. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast para romper barreras y crear conexiones, rompiendo el hielo, con tus anfitriones, tus hermanos favoritos. Yo soy Marlon. Y yo soy Brandon, desde el Polo Norte para el resto del mundo. Bienvenidos, mi people favorita, una semana nueva. Como ya pueden ver, estamos vestidos más bonitos, solo para ustedes, porque queremos impresionarlos. Pero no, en verdad, vamos a ver si pueden adivinar de por qué estos colores. Obviamente, yo creo que con el título ya se nota, no es secreto para nadie, que bueno, ganó Donald Trump las elecciones de Estados Unidos. Entonces, obviamente, para hacer un poquito de referencia a estas elecciones, yo estoy vestido de rojo, que sería más o menos el color de los republicanos. No, por si acaso, yo no soy de ningún partido. Y bueno, Marlo está vestido de azul, que generalmente se considera el partido o el color de los demócratas, perdón. ¿Puedo hablar? Claro. Discúlpame, pensé que estoy en mi papel de Donald Trump. Entonces, sí, como mi compañero aquí, Brandon, acaba de decir, vamos a volver a ser América Increíble. Anteriormente era Ible nada más, ahora es Increíble. Entonces, bueno, la verdad es que sí, Donald Trump es un personaje que en sus elecciones, incluso después de su elección anterior, o su periodo presidencial anterior, dejó una marca en tanto las cosas de personalidad, sí, pero también las políticas que hizo. Muy importante y como se dice en inglés, un disclaimer o una nota en este capítulo. Ni Brandon ni yo somos, aficionados a la política. Todo lo que vamos a decir aquí es basado en nuestra opinión. Y bueno, realmente lo que queremos es informar, romper barreras y crear conexiones. No queremos hacer lo contrario, ¿ok? Exacto. En términos simples, nosotros somos expertos un coño. Somos dos maracuchos hermanos que viven en Canadá hablando huevona. Exacto. Gracias. Ni tampoco vivimos en Estados Unidos. Exacto. Por eso, sí nos afecta de cierta manera porque, bueno, Canadá y Estados Unidos, pero exacto, más que eso, igual no tenemos cero poder y cero control para controlar lo que nos pueda afectar. Sí. Solamente podemos hacer tres cosas: observar, opinar y hacer chistecitos. Y reírnos. Exactamente lo mismo que iba a decir, me leíste la mente. Entonces, y con eso vamos a comenzar ya de una vez con Donald Trump, que, bueno, como ya dijimos, ya ganó. Asume el poder el 20 de enero, si mal no me equivoco, sé que es en enero del 2025. Pero ya es por sí es un presidente que va a romper varios récords, o al menos romper la historia de cierta manera. Siendo el presidente más viejo en tomar poder con 78 años. Y creo que sale del poder con 82. Biden actualmente está saliendo con 81, pero Biden entró con 78 años, pero meses más jóvenes que Trump. Sí. Entonces, por ende, vas a terminar siendo el presidente más viejo, si es que dura los 4 años, obviamente. Por supuesto. Nosotros vamos a durar todos esos 4 años y mucho más. Queremos más construir toda la pared. Mira, esta pared de mármol es hermosa. Exacto. Entonces, y con eso también va a ser un presidente que fue reconocido como convicto, o sea, fue convicto por un crimen. Tiene una convicción. Exacto. Tiene una convicción. ¿No? Yo no entiendo muy bien si todavía la pagó, si no la pagó, si la vaina solamente es reales, pero sí, esas son dos cosas en la historia de los Estados Unidos que son históricas que Donald Trump ha logrado. Sí. Aparte de que, por supuesto, como el medio se podría decir que resurgió de entre las cenizas porque no había quedado muy bien después del 2020. Exacto. Pero tú sabes que a veces también mucha gente dice que sí. Porque al menos una de las cosas, y esto no voy a entrar mucho en detalle, pero dicen que la economía, muchas dicen que él dejó la economía como que en tiempos de guerra, pero todos los stocks, porque casi muchos de los stocks de las acciones de las empresas estaban altas cuando él salió.
Sí, Entonces, cosas así. lo que pasa también, y esto es un poquito más porque tú sabes que a nosotros nos gusta la parte de la economía y de las inversiones, la vaina. Lo que son las inversiones, especialmente las acciones, las acciones en español, las acciones de las empresas, si bien es cierto que las políticas de las empresas mueven mucho estos precios, no fue la razón principal. La razón principal también por la que la vaina cayó tanto fue por la cuestión del COVID, realmente. Al final de 2020. O sea, el COVID fue uno de esos eventos grandes, parecidos a como lo que ocurrió en el 2008, 2009, en el 2000, que causó ese tipo de movimiento drástico a nivel global. Porque no fue solamente los stocks de Estados Unidos, o sea, las acciones de Estados Unidos o de las empresas americanas, fueron las acciones de todos los países, ¿me entiendes? En este caso, y si te ponemos a ver, o sea, si eso vamos, ahorita estamos en un alto comparado con como estábamos antes, y lo que está saliendo ahorita todavía estamos en el gobierno demócrata. Claro. Ahora, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, se merece realmente la cuestión Donald Trump. Pasaron muchas cosas que vamos a indagar más en este capítulo, pero aparte de eso, bueno, o sea, es uno de los presidentes con el mejor copetazo. O sea, tiene un copete así y una cirugía capilar impecable. Un corte de pelo todavía por los mismos dioses. Alguien me dijo que si Luis Miguel es el sol de México, Donald Trump es el sol de los chitos. De los chitos y de los doritos. Sí, yo creo que exacto. Si tocas a Donald Trump te queda el dedo de naranja. Pero bueno, con eso vamos a entrar en verdad principalmente cómo sucedió todo. O sea, como todos saben, generalmente en Estados Unidos es lo que se considera un bipartido. Generalmente hay más partidos, pero siempre hay dos principales. Republicanos y demócratas. Las camisas lo pueden decir. Republicanos generalmente rojos, demócratas generalmente azules. En verdad, Donald Trump siempre fue el candidato de los republicanos, pero Kamala Harris, que ya vamos a entrar en ella un poquito después, no siempre fue la candidata principal, en verdad fue el abuelito, Joe Biden. Entonces, Me llamaron. ¿Qué rompiendo hielo? Estoy aquí. Esos muchachos son hermosos. Qué bello, para morderlo. Si no saben ese chiste, busquen a Joe Biden mordiendo bebé. Sí, marico, sale un video donde no sé por qué me dan un besito, lo que hace es que le muerde la pierna. Joe Biden está loco. Ya vamos a entrar. No, sí, pero más allá de eso, o sea, vamos a comenzar primero con Donald Trump, pero hay ciertas cosas también que tenemos que hablar cuando entremos a la parte de Joe Biden. Exacto, porque creemos que hay una razón de ser. De nuevo, esto es solo especulación, entonces no hay confirmación. Pero bueno, con Donald Trump, como ya dijimos, fue un presidente que fue, bueno, considerado convicto. Algo que me llamó mucho la atención de esto fue que estaba viendo más o menos qué él decía sobre esto. Y casualmente su convicción fue del estado de Nueva York. Para los que no saben, el estado de Nueva York es un estado demócrata. Es decir, su oposición. Y dice que es un plan de él para joderlo, prácticamente arruinar la reputación, todo eso. Díganme qué piensan ustedes, si es verdad o no. Él dice que como también a varios demócratas se le han inculcado cargos, que igual ellos siempre salen de eso, que él también va a salir de eso. Vamos a ver, el tiempo dirá qué pasa. Sí, pero para la gente que tal vez todavía no conozca a Donald Trump también es famoso por dos razones principales. Primero, que él es un magnate de bienes raíces. Sí, de negocios en general, hoteles, pero más que todo bienes raíces. Entonces, tuvo una herencia a partir de su papá, él como que hizo crecer aún más el imperio, tuvo su éxito y fracaso. Entonces, siendo un negociante o una persona de negocios de alto calibre, es una cosa que también ayuda mucho o, digamos, le da más valor a la gente para votar o apoyarlo, pues. Porque tú dices, bueno, o sea, por supuesto, esta persona, si el país está mal, él seguramente va a ayudar a mejorar la parte económica del país, claro, ¿no? La segunda cosa por la que se le conoce es como medio celebridad de televisión, porque hizo un programa de televisión que se llama El Aprendiz, que medio hablamos de eso también en un capítulo anterior sobre... creo que fue nuestro segundo capítulo, si me acuerdo, el de los reality. Lo pueden ir a ver, obviamente está en el canal, donde obviamente él dice la frase muy icónica: estás despedida. Omarosa, estás despedida. Exacto, pero él se ponía así como... Pero esta es la vaina que viene también del copete, porque él hace como... Y se sentaba así con la vaina reclinable, o sea, en el asiento, en el pollabrazo, y que... Fulano de tal, Yuri Britzaida, estás despedida. Entonces se pone así como medio, como lo dice uno, disparando así. You're fired.
Porque prácticamente el reality lo que se basaba era en que el que ganaba trabajaba para Trump, pues, como su aprendiz. Qué Por bueno. ende que el reality se llamaba El Claro, Aprendiz. es un poquito más interesante que enviar un resumen o un currículum. Coño, Sí. que sí, sales en Era televisión como drama, y te entonces. puedes hacer famoso como Marosa, pues. Sí, Sí. exacto. Estoy seguro que al menos consiguió Sí. trabajo después de eso. Importante también clarificar, la cuestión de la convicción ocurrió fue después de su periodo presidencial. Es decir, Ok. él cometió cosas por lo que se le están impugnando, Sí. pero realmente a él se le hizo la convicción fue después, en el 2023 creo que fue que se le hizo. Exacto, y vamos a entrar un poquito incluso porque dijiste la palabra clave, impugnado. También, eso sí fue cuando fue presidente, él fue impugnado 2 veces. No estoy seguro cuál fue primero, pero la segunda vez, perdón, una de las veces fue cuando él supuestamente incitó, voy a decir la palabra, la famosa palabra allegedly, ¿no? Sí, Que es como allegedly. alegadamente, porque no se confirma Y se hace todavía, así, está siendo en investigación. se pone así Y entre para los que no comillas. saben, impugnación significa cuando prácticamente hay un caso, un juicio en contra de un oficial del gobierno, ¿ok? En algunos casos, incluso, ese oficial puede que tenga que dejar su cargo. En este caso, obviamente, él siendo presidente de los Estados Unidos. De incitar, no quiero decir odio, pero la violencia a invadir el Capitolio, ¿ok? Yo incluso, esto me pareció interesante porque yo leí el transcript, o sea, es decir, la minuta del discurso que él dio cuando lo dijo, eso fue en enero, no recuerdo exactamente el día también, 2020. Comenzó Biden, creo que fue el 2020, exacto. Sí, Enero de 2020. 2020, junto antes de que Biden se juramentara, ¿no? Y él dice que, ok, sí, protesten, obviamente, hablen su descontento, vayan todos a la capital, pero, y ya está claro, porque está en la minuta, de forma pacífica y democráticamente, como su derecho. Como con cualquier país que tiene derechos, tiene derecho a la libre expresión y obviamente al derecho a la protesta. Entonces, obviamente, se salió de control, entonces, esa más o menos es la defensa que él tiene. Entonces, bueno, te digo, está escrito en la minuta, o sea, no puedo decir más de eso, si sí o si no. Sí, o sea, igual él también tiene sus momentos controversiales, pero Oh, yo creo que eso 100%. nos da muy buena pase al siguiente candidato, al primer candidato original de estas elecciones, que era El abuelito. el abuelito Biden. I'm Joe Biden, and I approve this message. Joe Biden. Que primero que nada, bueno, decimos, ¿será que se quedó dormido en varias partes de estas elecciones? Y realmente, para más o menos entrar un poquito en ser empático, ¿no? Sí. Yo personalmente creo que él tiene algo. Sí, O sea, pienso que tiene un problema de salud y eso es lo que yo definitivamente pienso que o sea, no lo hace actuar de la forma que debería ser. Exacto. Y obviamente también eso genera alarmas porque, bueno, Estados Unidos, digan lo que digan, es la potencia más grande del mundo con la mayor administración de armas nucleares. Entonces, obviamente, tú tienes que tener cierta capacidad mental para, coño, sobrellevar esa responsabilidad, pues. Entonces, bueno, Biden, ya entrando un poquito a un lado más cómico, es que él fue repleto, llenos, demasiados memes salieron de él. Unos que me dan mucha Sí, risa. demasiado. Incluso Donald Trump, siendo también, como tú lo dijiste, muy bueno en los negocios, una de las mejores formas para tú bajar la defensa de cuando tú estás negociando es el humor. Y porque obviamente, como ya dije, baja la defensa y ayuda más fácil crear una conexión y una confianza. Y Donald Trump es muy bueno explotando eso. Él es muy, muy bueno. Y en verdad eso sí lo tengo que admitir de él. O sea, tú ves los discursos. Y voy a empezar con el de Biden, después entraremos al de Kamala. Que un momento donde Biden, o sea, literalmente le da un cortocircuito cerebral, donde él empieza normal a hablar, está hablando bien, todo iba bien. Y que, no, sí, Estados Unidos es un imperio, un gran país, y de la nada empieza y que, sí, Estados Unidos es un gran imperio, y bla, 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 bla. Y Trump nada más lo mira y dice, bueno, me disculpan, yo no sé qué coño dijo, la verdad que yo creo que él tampoco sabe qué coño dijo, entonces yo nada más me voy a quedar así. Sí, exacto. O sea, tenía buen punchline y la vaina. Entonces, claro, esa vaina hace reír, pero es que esa es la vaina de Trump. Trump no pierde oportunidades. O sea, y bueno, ya vamos a entrar de eso en las estrategias que él hizo, pero Biden también tiene una vaina que no sé por qué sus escaleras son sus peores enemigos. Que estaba subiendo en un avión, lo más cómico que se tropieza con la misma pierna, pero se cae en 3 maneras distintas. Pero lo que más me dio risa fue del video, que cuando por fin llega para arriba, o sea, y había unos soldados ahí abajo y vaina que los escoltas, ¿no? Pero él hace así para abajo, como si estuviera saludando a la escalera. Como que, escalera, fuiste un digno rival. Un digno rival, sí. Entonces, como que, claro, se volvió más de un símbolo de respeto, que debería ser el presidente, a un símbolo de burla. Sí, Y sí. obviamente es triste.
Y te digo, con todos esos eventos que pasaron durante su presidencia, porque ya va a terminar su presidencia, no entiendo por qué él fue como la primera opción como candidato, si ya se notaba que definitivamente no iba a tener suficiente fuerza para hacer 4 años más. Sí. No, o sea, yo a veces también lo que me fijaba era que cuando él hablaba, a él le preguntaba, le hacía unas cosas y él de pronto como que se perdía Sí. y hacía como expresiones diferentes. O sea, por lo menos me vas a hablar de algo serio y de pronto Hello. Joe Biden is so hot. Joe Biden. quedaba como el... ¿Cómo se llama esto? El tipo de Zootopia, el perezoso. Ajá. Que sí. como que tenía un efecto retardado para hacer las expresiones. Que Flash, me acuerdo. Flash, sí. El perezoso más rápido. Y entonces, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Bien. Por eso. Y se perdía, weón. Me acuerdo una vez que estaba hablando en la nada y se iba y caminaba para allá y que, Mr. President, where are you going? No, ¿Sabes dónde va ahí? o sea, y la cuestión es también la parte de la lucidez, porque siendo un político, siendo el político más importante de Norteamérica, o sea, él tuvo 2 ocasiones Ajá. donde, ¿qué es lo que más importante que tiene ser un político? Tener buenas relaciones con el resto de los países. Sí. Coño, y cometió una cagada con tanto el presidente de México como con el presidente de Ucrania. Y yo me acuerdo de esa. La de México no la he visto, pero la de Ucrania fue, verga, para mí un bochorno muy, muy grande. Porque, bueno, para los que no saben, Ucrania obviamente tiene un conflicto actualmente con Rusia, entonces obviamente no se llevan bien. Sí, pero no, Zelensky es que Está en se llama guerra, el de sí, Ucrania. Sí. Zelensky, ajá. No es obviamente fan de Putin. Y basado en eso, en un discurso para presentarlo al presidente de Ucrania, él dice, bueno, este personaje es un personaje muy valiente, que ha demostrado ser persistente, ha luchado con todo su corazón, con ustedes el presidente Putin. Mr. Putin, ahí está, vamos pues. Y yo como que, marico, o sea, ¿cómo vas a hacer esa cagada? No estamos refiriendo al Putin, que es el plato típico de Canadá, que es papitas con gravy, no. Exacto, No. plato nacional. Sí, porque se escribe diferente. Sino que dijo... Pero lo que digo es otra vaina también. O sea, de todos los presidentes Sí. habidos y por haber en la historia de la bolita del mundo, tuviste que hablar o decir exactamente el principal rival con el que está en guerra. Sí, no, literal. O sea, si va a decir, no sé, ve, Maduro, todavía que es un insulto, pero no es tan grave, ¿me entendés? Exacto, yo digo, ¿y con qué cara tú ves ahora a ese señor? O sea, te digo, tú deberías de ser mi aliado y me acabas de tirar esto. Bueno. O sea, pero sí. Y bueno, tengo una buena teoría también cuando él se pierde. Bueno, vos sabés que Maduro una vez, en medio de una rueda de prensa, sacó una empanada de la gaveta. Claro, cuando Biden se pierde, lo que dice es como que, verga, tiene un pequeñito por ahí. Sí, ¿será? ¿Sabes? que le dio hambre. Se acordó que tiene hambre. Sí, o tal vez se imaginó que estaba en un Costco y estaba buscando la comida gratis. Ey. Bueno, pero que mira, que él hizo unas vainas también en la campaña. Sí. Que yo digo, él se le olvidó hasta incluso que él era el candidato y que el Donald Trump era el rival. Sí. Porque hay una parte donde está en el rally y sale con la gorra y se pone la gorra de Donald Trump. Y contento. Y contento que es demasiado. Sí, claro. También tiene un perro burda violento que mordió un vainero de gente, que eso no se debería de hacer. Para los que no saben, en estos países, cuando tú tienes un perro que ataca a la gente, generalmente tienen, creo que son 3 o 2 veces. La primera siempre es como una advertencia, la segunda ya es multa y la tercera el perro se considera altamente violento y bueno, lamentablemente lo ponen a dormir para proteger la sociedad, pues. Entonces eso más o menos como sirve, pero este perro mordió como 11 personas. Y bueno, como ya dije antes, Biden muerde bebé. Bueno, ese que lo agarró del dueño. Sí, o sea, te digo, hay algo que no está ahí. Pero muérdelo. Y bueno, y con eso, incluso hay una teoría conspirativa que dice, como él no estaba lúcido, que en verdad la que estaba manejando todo el país era la candidata con la que vamos a hablar ahorita, Kamala Harris. Entonces dice, claro, él no maneja el país, Kamala sí. Obviamente, ya vamos a entrar a Kamala Harris. ¿Quién es Kamala Harris? Bueno, fue la vicepresidenta del partido de Biden, ¿ok? Es la primera vicepresidenta mujer, es afro-jamaiquina y hindú, o sea, es decir, papá jamaiquino, mamá hindú. Entonces también es la primera vicepresidenta afroamericana y asiática, y era abogada del estado de California y llegó a ser el ministro de Justicia del estado de California. Entonces obviamente tiene un resumen bastante impresionante, pero entre eso no se quedan afuera obviamente todas las controversias y políticas. ¿Tú qué opinas más o menos que sabes de Kamala Harris? Let's just get to the point. O sea, lo que he visto de Kamala es que, exacto, pues ella es vicepresidenta actual hasta que venga la transición en el 2020.
Y sí, yo creo que ella como que siempre era la que más o menos dominaba el detrás de bambalina. Era muy parecida a la idea de actualmente en Venezuela entre María Corina y Edmundo. O sea, María Corina realmente es la vocera. Ella realmente es como la persona que más habla, que más realmente mueve la masa. Entonces Kamala era más o menos parecido, ¿no? Y tenía un poquito más de feeling con la gente más joven. Es una cosa que yo me fui mucho de Kamala y muchas de las cosas que ella hizo, de los discursos que ella hizo, era en pro de gente joven. Sí. Y por supuesto, muchas de las cosas que vamos a hablar después, que pasaron durante la campaña, que forma parte de la, digamos, de la política que quieren poner los demócratas. Sí, O sea, como decir, el concepto que quiero proponer. claro. Una vaina que yo nunca he entendido muy bien es por qué son tan extremos Sí. de un lado al otro, cuando realmente yo siento que las soluciones siempre están en el medio, en los grises. Y bueno, como ya la gente pudo haber visto también por las elecciones, no estamos hablando de una diferencia abismal, estamos hablando que realmente las cosas son 50, casi 50-50. Exacto, sí, porque creo que Donald Trump, mi producción me confirmó los números junto antes de aquí. 50.5 por Trump, 48 punto algo por Kamala y la diferencia fueron para los extras. Para el extra, exacto. Exacto. Entonces, esos números siempre pueden cambiar. Ahora, ¿qué fueron eventos únicos que pasaron durante la campaña? Vamos a hablar de los eventos de cada uno, ¿no? Sí. En el caso de Donald Trump, primero que nada, él lanza su campaña. Cuando hablamos de la campaña, estamos hablando de todo, ¿no? En el 2022, o sea, que se estaba preparando desde hace mucho tiempo ya para estas elecciones. Pero él ganó también lo que llaman las primarias, o sea, dentro del partido, y ellos eligen el mejor candidato. Y bueno, cuando él se lanzó, increíblemente le ganó a todos los demás. Sí. Porque, bueno, o sea, con todas las cosas, las polémicas y todo lo que había detrás, todavía sí llegó a ganar. Creo que el principal candidato de él fue el gobernador de la Florida, Ujú. de Jardán, una cosa así creo que se llama. Después, en el 2023, fue cuando ocurrieron todas esas vainas de las acusaciones. Sí. La primera fue por falsificación de documentos, la otra fue por tratar de silenciar a una persona, que era la actriz no por, y otras cosas que eran los crímenes, o sea, lo que tú dijiste sobre las cosas que pasaron en el Capitolio. Sí. Pero ya entrando, cuando él empezó a hacer, que ya ganó las primarias, cóchale, hace vainas también raras, porque el primer, digamos, rally, o reunión, Sí, lo rueda hace de prensa. pero no es rueda de prensa, porque es como la reunión de campaña. O sea, es decir, cuando la Ajá, gente ajá. se va, no Sí, sé sí. cómo decir, es como Sí, una marcha. Es parte del tour promocional, pues. O sea, en Sí. Venezuela estamos acostumbrados a que siempre es una marcha y al final el político habla. Aquí no, aquí no hay marcha, simplemente el político habla en un punto y lo llaman rallies. Sí. Entonces, en el primer rally lo hizo en Waco, Texas. Ok, yo entiendo que Texas posiblemente sea un sitio que lo apoye más, Sí. pero Waco es un sitio bastante curioso porque ahí hubo o sea, unas cosas que pasó que fue referente a una secta. Exacto, un secta oculto, lo pueden ver en nuestro capítulo, hablamos de él. Es una de las, sí, se puede decir las tragedias armadas más grandes de la historia de Estados Unidos internamente. Sí. Entonces, bueno, ya les dije, lo pueden chequear en el capítulo. Sí, en verdad es un lugar bastante interesante, tal vez era muy céntrico, en lo que pienso yo. Texas 100% siempre ha sido rojo, o sea, republicano. Altamente las armas son bastante protegidas en ese estado, Sí, sobre todo Estados Unidos. el usar las armas. Sí, Sí. entonces, sí, sabrá él porque, te digo, Trump cuando es en términos de marketing, tiene muy buena guía. Porque al menos él sabe cómo contrarrestar todo lo negativo en ese sentido. Un ejemplo que me gustó mucho, al menos porque es que fue demasiado creativo, o sea, nunca lo había visto antes. Fue que un momento donde Biden dice que todos los seguidores de Trump son basura. ¿Y qué hace Trump? Él se pone un chaleco así de vestir, renta un camión de basura y hace una rueda de prensa dentro del camión de basura. Diciendo como que, bueno, pero aquí estamos, ¿me entendéis? Juntos, vamos todos aquí encaminando. Entonces como que tiene siempre esa estrategia. Y te digo, no sé si la gente conecta mucho con él, tal vez... Sí. Sí, o sea, es su forma de conectar con la gente. Y de nuevo, no gana si no es por eso también. O sea, él sabe lo que está haciendo, o al menos tiene buena guía. Bueno, que es que- siento que le faltó mucho a Biden. Es que uno de los puntos principales, digamos, no sé cómo decirlo, de apoyo o de cosas que ocurrieron fue que a pesar de que los demócratas, muchas de las políticas tienden a ser más socialistas, o sea, me dice que para ayudar a todos igual, Sí. y Trump es más pro empresa, o sea, Exacto, ayudar a los que es magnates. capitalismo. Capitalismo, pero más que todo pro empresa, o sea, es decir, Sí. yo voy a ayudar más a las empresas Sí. para que paguen menos.
mientras que los otros supuestamente son al revés, la clase obrera terminó apoyando más a Trump. Y yo creo que fue por eso, fue por una cuestión de respeto. Claro. Y también voy a entrar un poquito en eso después, porque es que sí tiene, o sea, yo más o menos vi un parte de las ideas o cambios que querían hacer y tiene sentido. Porque al menos yo siento que, como tú lo dices, Trump, sabiendo manejar empresas, sabe manejar un poquito más cómo debería ser un buen cambio. Porque al menos ambos querían subirle los taxes, que está bien hecho. ¿Ok? Porque si hay, como digo, si siempre hay extra, es bueno, porque ayuda a nivelar, especialmente si ese dinero se da para el país y la mejoría del país, ¿no? Pero Kamala pareciera que los quería subir demasiados. Problema es que cuando tú subes los taxes de empresarios mucho, quienes en verdad los afectados nunca son las empresas, porque se lo clavan a los empleados. Y cuando pasa eso, también tiende a pasar los despedimientos masivos, porque ellos dicen, bueno, o sea, ya no puedo mantenerme, tengo que empezar a automatizar. Y créanme, muchachos, esto es muy normal en Canadá. Los despedimientos masivos es lo peor que se puede vivir aquí, porque no sabes cuándo vas a volver a encontrar trabajo. Correcto. Entonces, tal vez él dice, ok, si lo hago de esta manera, tal vez eso no pase. Y claro, a la larga, tú necesitas empresa un país, porque, ok, ¿quién genera los empleos? Son las empresas. Sin empresas no hay trabajadores y si no hay trabajadores no hay, O sea, no hay comercio, pues. Sí es importante apoyar a lo que llamamos uno la pequeña industria, Claro. al emprendedor, Claro. porque ¿qué fue lo que pasó? Nosotros conocemos casualmente personas aquí en Canadá que cuando llegó el COVID, Sí. que a nosotros nos pareció bastante, bueno, Triste. fue Sí, bastante en verdad, triste. bastante triste. Injusto. A mí en mi mente realmente fue injusto, porque las empresas grandes sobrevivieron y las empresas pequeñas, que son las que realmente más deben haber sido protegidas, Sí. desafortunadamente quebraron. En el caso digamos, de estas dos campañas, la vaina es que Donald Trump quiere hacer más que todo un impuesto a las tarifas. Llámese, si tú importas algo, vas a cobrar, o sea, te van a cobrar dependiendo del país de donde viene. Sí. Por lo menos a China se lo quiere clavar durísimo, entonces, Claro. vértale. Pero es por eso, porque casi todo viene de ahí. Sí. Tiene dos razones buenas, y yo siempre digo, si las cosas son controladas, pueden tener un beneficio. Claro. Si tú, y esto es muy importante mensaje que yo le voy a dejar a toda la gente en Latinoamérica, ¿me entiendes? Y bueno, de habla hispana o castellana, es, si nosotros internamente podemos crear una producción para primero suplir nuestras necesidades internas, Claro. cóchale, tú realmente agarras un personal bien especializado en un área. Segundo, cóchale, haces mucho más económico las cosas que el país necesita. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón? Porque a veces las cosas son tan caras. No, que la energía eléctrica la exporto de otro país. Por supuesto me la va a cobrar más caro. ¿Me entiendes? Que si yo la produjera yo mismo. En caso de Canadá, nosotros sabemos eso con la cuestión de petróleo. Por lo menos nosotros extraemos petróleo. Canadá extrae petróleo. Pero por alguna razón la refinan en Estados Unidos y después nos la venden a nosotros. Y yo digo, bueno, ¿por qué no hacer una refinería aquí? Exacto. Y te pueden dar millones de excusas, pero no hay nada que lógicamente te diga a ti que para la parte interna, porque no tiene que ser una cosa grandísima, pero para la parte interna, por lo menos algo puede ser aquí mismo dentro del país que va a ser mucho más barato porque no tienes que transportarlo del otro lado de la frontera. Exacto, y literalmente que Canadá, que lo que tiene es peladero de terreno. Sí, que es bastante. Entonces, claro, y eso es un mensaje que yo quiero en verdad dejarle también aquí a la gente. O sea, algo importante es que el punto es intermedio y eso es bueno reiterarlo. Pero más que eso también es cambiar de opinión. Porque también a veces la gente se ata mucho a un partido. O sea, yo no les puedo dar mi ejemplo de Canadá, por ejemplo, en este caso también es dos partidos, generalmente conservadores y los liberales, ¿no? Y le digo, o sea, yo no me ato a ningún partido. Yo siempre voto en lo que creo que va a ser mejor para mis necesidades en ese momento y especialmente para el país. Le digo, ha habido puntos en mi vida donde tal vez yo he sido más liberal, tal vez he sido más conservador, tal vez hace falta un cambio. Y lo más importante es que a veces he votado y me doy cuenta que la cagué. O sea, que digo, verga, no, este tipo está haciendo las cosas como no quería que las hiciera. Y eso es válido, o sea, uno tiene que admitir sus errores, pero solo por tener un orgullo de irle por un solo partido también estás perdiendo oportunidades. Te digo, Trump siento que tenía cosas buenas, tiene sus problemas. Kamala también siento que tiene sus cosas buenas y también tiene sus problemas. Una de las que me gustó mucho de Kamala, que siento que es un problema muy grande en Estados Unidos, es la gran deuda estudiantil. Porque al menos Canadá lo que hace es que cuando tú siendo residente o ciudadano ellos te ayudan a pagar la universidad, igual tú tienes tu deuda, pero también el interés es muchísimo menor para pagarlo de una forma realista. Entonces, obviamente eso te nivela, pues, mientras ya estás trabajando. Porque ellos saben que si invierten en ti, tú vas a invertir en el país. Y vas a crecer, vas a pagar taxes, etcétera, etcétera. ¿Ok? En Estados Unidos es demasiado loco ese tema de las deudas estudiantiles. Son cientos de miles de dólares a veces.
Entonces, obviamente, Kamala dice, bueno, vamos a perdonar un poco la deuda estudiantil, pues. Pero la deuda también está, entonces no sé cómo tú vas a llenar ese hueco monetariamente. Exactamente. Y el problema es que tú no estás cortando el problema desde la raíz. Porque Sí. el problema de la raíz es porque la gente se está endeudando. Y la gente se está endeudando es porque la educación es tan costosa en Estados Unidos que no les queda de otra si quieren cursar o algún tipo de educación o tener algún tipo de educación avanzada, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que, bueno, y vamos a hablar después ahorita de las cuestiones que pasaron en la campaña de Kamala, ¿no? Pero volviendo al punto principal, yo pienso que un ciudadano no debería tener realmente un partido como tal. Sí. O sea, el partido simplemente está como para una especie de condensación de ideas, pero el político o la persona que va a liderar un país no puede pensar solamente en las ideas del partido, tiene que pensar en lo que es mejor para el país. Por eso que yo siempre estoy muy en desacuerdo con esa gente que, ¿verdad?, que casi que cree que los líderes de los partidos son semidioses, porque no, son humanos, primero que nada, o sea, ellos cometen errores, y número dos, no necesariamente lo que ellos hacen lo hacen para el pro del ciudadano, lo hacen en pro es de tal vez de cuestiones del partido, porque cómo funciona más que todo en Estados Unidos es generalmente empresas grandes pueden, digamos, hacer donaciones a los partidos y por supuesto, o sea, si yo soy una empresa y supongamos, voy a dar un ejemplo aquí tácito, porque no sé si esto realmente ha pasado, mira, ¿sabes qué? Yo quiero extraer petróleo de Alaska, en la reserva donde están los animales en peligro de extinción. Bueno, un partido no te va a permitir, pero el otro, bueno, sí, porque eso ayuda a la economía y lo voy a dejar. Exacto. Desde el punto de vista del partido, por supuesto hay un beneficio. Claro. Desde el punto de vista de la nación, No. ninguno de los dos debería permitirlo, porque hay un impacto directo muy posible a un ecosistema que es importante Sí. por otras razones. Exacto, yo es lo que digo, o sea, a veces, y todavía no sé por qué, es muy raro ver que ambos, al menos los opuestos partidos, digan, "Espera, vamos a hacer una vaina, vamos a sentarnos y vamos a agarrar un punto medio". No, nunca pasa, es uno o el otro. Y ese es el problema, o sea, esa división tan grande y claro, el país se queda por fuera de esa discusión. Y obviamente tienden a pasar lo que está pasando en estas elecciones, que están divididas 50-50. Entonces, en verdad es como que por un poquito el país puede ir a mejor, ojalá obviamente vaya mejor, pero puede ir a peor. ¿Entendés? Entonces, claro, no es un país unido. ¿Verdad? Exacto. Y lo más cómico, la ironía, es que ¿cómo se llama el país? Estados Unidos. Pero en este punto son estados separados. Sí, hay bastante desunión y muy parecido a lo que le pasó en Venezuela. Uno que vivió esas vainas, uno más o menos ve las señales, pero ellos Claro. como que la gente que está dentro no la ve. Y especialmente lo odio. O sea, hay demasiado odio. O sea, yo he leído vainas y de nuevo, esto viene de ambos partidos, pero obviamente ahorita está más fuerte al lado de los demócratas porque, bueno, Trump ganó. Y te digo, son las peores vainas que tú le puedes decir a una persona o desearle. Y yo digo, coño, ¿qué ganas? Uno, ¿qué ganas con eso? Te estás pudriendo a tú mismo por dentro y, o sea, te estás demostrando que no estás... incluso hay vainas que son preocupantes mentalmente que en verdad yo digo, coño, aquí hay un problema en verdad de salud mental. O sea, no es ni siquiera... Tu mayor preocupación teniendo familia e hijos no es que Trump sea presidente. Coño, en verdad, si tú estás pensando esos pensamientos, tú deberías de ir a un psicólogo porque le puedes hacer daño, y Dios quiera, a tu familia y a tus hijos. Claro. O peor, a ti mismo, ¿me entiendes? Entonces, en verdad, eso es bastante preocupante y bastante triste de ver de cómo lo hemos dicho en varios capítulos, cómo la decadencia de Estados Unidos ha ido, ¿o no? O ha venido mediante los años. Claro. Porque no se reconoce. Sí, porque uno debería buscar también son los matices, los grises, ¿no? Exacto. Con la cuestión de los presidentes, la idea del presidente convicto es bastante irónica porque no es que no ha pasado antes en la historia, sí ha pasado en otros países, no ha pasado en Estados Unidos, esta es la primera vez, pero por lo menos Mandela estuvo preso un montón de años, ¿me entiendes? Sí. Pero él fue realmente el que unificó África después de que hubo la segregación y que estábamos bajo el poder de Inglaterra. O sea, él realmente fue como el presidente que ayudó a limar asperezas y a fomentar una mejor Sudáfrica. Claro. Lo mismo pasó y también pasa al revés. Hay casos donde hay presidentes que nunca debieron haber estado ni siquiera en las elecciones, como el caso de nuestro Mr. Danger, El presidente Chávez. Chávez. Entonces, porque Chávez realmente él hizo un golpe de Estado, estuvo en una vaina militar, estuvo preso. Exacto. Y le dieron perdón parlamentario. Y le dieron perdón parlamentario donde le hicieron borrón en cuenta nueva. Entonces, esas cosas realmente afectaron al país. Es complicado medir. Sí. Pero en el caso de Mandela era bastante obvio. En el caso de Chávez también era bastante obvio. Y bueno, a uno lo perdonaron y creó un mejor país y el otro no. Sí.
¿entiendes? Lo destruyó básicamente. Entonces, esas son las grandes diferencias. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en las cosas de Kamala. Kamala también tenía una buena idea para la salud política, que es decir, como que, bueno, vamos a hacer un programa para cubrir a los viejitos. Ay, coño la madre. Le pega el micrófono, ¿vale? El micrófono se está en medio. Que quería cubrir a los viejitos, a los jóvenes con discapacidades y a los pobres. Que obviamente me parece bien, porque digo, ok, si tú tienes un fondo, especialmente en uno de los países donde la medicina también es súper cara, para ayudar a los más necesitados, obviamente es un plus, porque estás velando por la necesidad y la salud de no la mayoría, pero de cierta población que no tiene acceso, le cuesta mucho tener acceso a esto. Entonces obviamente es una forma para mejorar el país. ¿Ok? Pero lo que también me fijé que una cosa que por la cual la critican mucho es que ella se tiende a hacer mucho para atrás. Entonces ella comenzó con esto y después dijo, no, mejor no. Y cosas así. Otro también fue lo que ella estaba muy en contra de lo que llaman fracking, que se llama fracturación hidráulica, es un tipo para extraer petróleo. Y él decía, no, eso lo voy a prohibir, eso lo voy a prohibir, eso lo voy a prohibir. Y después se echó para atrás y dijo, no, ¿sabes qué? Sí lo vamos a hacer porque eso ayuda a la economía, igual hay que diversificar, me parece bien, ¿ok? Y entonces igual vamos a invertir ahí. Pero claro, ¿cuál es el miedo de la gente? Vos me estás diciendo eso ahorita, pero si en verdad me lo quitáis, ¿cuál sé en verdad cuál es la verdad? ¿Me entiendes? ¿La primera o la segunda opinión? ¿Cuál es en verdad tu verdadera opinión? Y eso obviamente genera miedo porque como ya lo dijimos, es industria, es negocio, es trabajo, ¿no? Y dicen, ok, si me lo quitan, me quedo sin trabajo, como alimento a mi familia y es cuando más o menos viene el miedo, todo eso. Eso es más o menos lo que escucho mucho del lado de Kamala, pues. Y la razón por la cual ella fue así. Una de las cosas también que ella se enfocó mucho fue en el caso del aborto. No voy a entrar en detalle en eso, pero en verdad después hicieron como un poll. Un poll es como una votación, un análisis. Y en verdad la mayoría de las mujeres votaron que su mayor preocupación era la inflación. Porque los utensilios o prácticamente los costos para la casa estaban aumentando muy desproporcionadamente. Y decían, no me puedo mantener. ¿Y cómo mantengo a mis hijos? ¿Cómo mantengo mi casa? Todo eso, ¿no? Que es una preocupación muy válida. Entonces, te digo, hay muchas otras cosas, pero eso es más o menos lo que yo leí, que dice por lo cual Kamala prácticamente no ganó, sino que ganó Trump. Sí, no, y aparte de eso es que Kamala también, comparado con Trump, tuvo menos tiempo para prepararse como ella, ¿no? Sí. Porque anteriormente, como dijimos, el primer candidato fue Biden. Kamala creo que cambió en julio de este año. Sí, exacto, fue cuando julio. pasaron, después del desastre que hubo con el debate de Biden. Exacto, en el junio. hueco que dejó. Entonces, claro, él dejó un hueco que dejó muy mal al Partido Demócrata y la opinión popular del Partido Demócrata. Entonces vino Kamala como para medio tratar de mejorar, pero también tenía muchos menos meses para hacer campaña como ella, Claro. siendo ella candidata comparado con lo que tuvo Biden y lo que tuvo Trump. Sí. No estoy diciendo que eso es una razón. Yo en mis adentros pienso que igualito las cosas pasaron por una razón. Y uno nunca sabe también, ¿no? Porque cuando tú me pones a ver así los puntos importantes de los dos partidos, de las dos personas, de los dos candidatos, para mí hay tres cosas que son muy importantes de un país, ¿no? Que ellos tocaron. La primera es la educación, por un lado, Sí. el empleo y el mejoramiento de lo que hace el país, ¿no? Donald Trump siento que él estaba más como dos de los tres. Porque habla de la parte de la mejora de la producción del país, de hacer las cosas internas, que hablábamos un poquito de eso durante el capítulo del dictador benevolente, ¿no? Sí. En Singapur. El Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. ¿Por qué? Porque él realmente lo dijo, claro y raspado. Si tú quieres realmente ver un progreso y que sea duradero a largo plazo, tú tienes que invertir en la educación. Si el país no está bien educado, es muy difícil que también el país tome decisiones con alto nivel de sabiduría. O sea, a mí lo que me parece también a veces es que la gente no está bien educada en Estados Unidos. O sea, no entiende por qué hace las decisiones o por qué toma las decisiones. A veces es por eso, simplemente no, porque yo soy de este partido, tengo que votar por este partido. Exacto. Pero hay que pensar realmente bien. En todos los países pasa lo mismo, ¿me entiendes? Pero hay que pensar bien qué es lo que tiene sentido lógico para el país. Entonces, si tú dices, la educación está muy cara y no puedo educar al país, tiene sentido que la educación tiene que ser más
económica. Exacto. Si yo simplemente pago la deuda, no estoy resolviendo el problema, porque después van a venir otros estudiantes que van a querer estudiar y no van a poder estudiar. Claro, y no solo eso, sino que también te vas a consumir los fondos del país cuando haya, ni se lo quiera, tal vez una emergencia mayor, no vas a tener recursos, que es un miedo también. Es bastante complicado y es bastante extenso este tema. Una cosa también muy importante fue el debate presidencial, y aquí sí este es un punto que en verdad, aquí estoy un poquito más de acuerdo con Trump, porque él dice que hay un control de medios, ¿ok? Y en este sentido es cómico porque Kamala dijo que no, yo no controlo lo que publica esta red, ¿no? Pero si tú ves, y le digo muchacho, traté de buscar algo positivo de Trump, porque digo, tú no ganas solo siendo negativo, pero todo era malo, 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 malo. Pero tú ves el debate presidencial y lo que llaman corrección de hechos, ¿no? A Trump le hicieron muchísimo más, según a Kamala le hicieron uno, alguna gente dice, no, sí, Kamala también tuvo un vainero de errores, pero también es la forma en que lo editaron, y eso se mostró, que dice como que siempre hacen ver peor a Trump que a Kamala. Sí, controlas la narrativa. Exacto, y controla los medios. Y entonces eso sí me parece un problema muy grande porque los medios para mí siempre tienen que ser imparciales. No puede haber favoritismo ni ninguno de los otros partidos. Obviamente, la gente también es muy pila con eso y ellos hablan, pero te digo, sí, no todo el mundo tiene acceso a lo que dice la gente y especialmente que la gente también puede mentir, ¿no? Pero una cosa también muy importante de ese partido es, de nuevo, Trump siendo su marketing, haciendo sus chistes. Porque hubo un momento donde Kamala estaba discutiendo con el vicepresidente de Trump, creo que se llama Vance. No estoy 100% seguro. Sí, por ahí creo que va la vaina. JD Vance creo que es. Pero bueno, entonces como que la trató de interrumpir. Y Kamala dice, ey, estoy hablando. Ah, bueno, y en el debate político, Trump está hablando, Kamala trata de interrumpirlo y le dice, Kamala, I'm speaking. Yo estoy hablando. Speaking. Estoy hablando. Pero después le tira la bola que le dice, ¿te parece conocido? Marico. Y yo obviamente me cagué de la risa. Pero es que esas son las vainas, ¿me entendéis? El tipo sabe que, vos me respetaste a mi vicepresidente. Yo te lo voy a hacer aquí en televisión pública ahora. Súper lúcido eso, Sí, sí. él es muy pila. Bueno, y aquí es para los que lo vean. Los que han visto Shark Tank, Bárbara, que es una magnate también en la parte de real estate, él dice, no ha habido mejor vendedor en la historia que Donald Trump. Ella mismo, sí. Porque ella dice, y la forma en que ese coño hace un negocio y cierra un contrato, en verdad es mágico verlo. Y de bueno, tú no llegas a la plata que él tiene siendo huevón, ¿no? Sí, no, y él dice también, él ha tenido fracasos, ¿no? Ella ha tenido otras vainas que han pasado. Como cualquiera. Entonces, de nuevo, es esa forma de explotar. Pero Kamala sí siento que al menos también puede venir por su experiencia de abogada. Es muy elocuente al hablar, es muy buena en sus argumentos, es muy buena en los punchlines. Pero te digo, o sea, cualquier desliz que vos tengáis, Donald Trump te lo explota. Entonces, más o menos así es como lo vi. Pero te digo, tenía muy buenos argumentos, simplemente que creo que en ese cambio de ideas no supo manejarlo. Entonces, incluso Donald Trump también le dijo en un punto donde ella se fue para todas mis ideas, porque no tenía ideas propias. Y eso también cuesta porque, coño, tú no tienes confianza. Ahora vamos a ver en el caso de Trump. Siendo un presidente convicto, ¿ok? Con crímenes ya. Cuando tú eliges a alguien políticamente, ¿qué es? Es una representación de tus creencias. Entonces, claro, cuando tú tienes a alguien ya que tiene un crimen, coño, tú te miras a ti dentro y tú dices, verga, pero yo no soy un criminal. Verga, no me gustaría no apoyo el crimen. Exacto. Claro, porque realmente es más eso. O sea, yo no quiero ser una persona que apoye el crimen. El crimen. Especialmente, verga, que alguien puede llegar a tan alto poder. Entonces, claro, tú te empiezas a decir, no me siento reflejado en mi líder político. Y empieza, obviamente, fluctuaciones, todo eso. Y obviamente cuesta, ¿no? Bueno, y no hablamos de otras cosas también que fueron muy importantes que a él lo llevaron así. Él tuvo durante la campaña, no uno, sino dos intentos de asesinato, sí. Donde, que lo hablamos de eso en un capítulo anterior. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y resulta que él, como decir, sale con una oreja donde le hicieron una herida en la oreja, sí. Pero a pesar de todo eso, él es lo que hace que se levanta, alza el puño y más bien dice como fight, peleen. Dice fight, es como pelea, la pelea continúa. Y más, incluso yo lo dije en ese capítulo, dije, con esto Trump gana. Y en verdad no me equivoqué. Sí. O sea, siento que eso fue una potencia muy grande, porque, ¿qué te digo? Eso mueve un país. O sea, esa vaina de su energía, ¿me entendéis? Pero bueno, o sea como sea, estos son los resultados. Ya, sí. Ya vamos un poquito a poco entrando como a lo que es la conclusión, digamos, de este capítulo. Pero una vaina que yo le quiero dar este mensaje muy claro a todos, independientemente, porque muchos de nosotros yo creo que no tienen ningún tipo de control de lo que va a pasar en la política de los Estados Unidos. De cero. Pero las personas, los que realmente deberían tener siempre el poder de hacer las cosas son
la gente. O sea, si ustedes ven en algún momento que algo no va a beneficio del país, Sí. de la gente, ahí es cuando uno tiene que alzar alarmas y realmente decir, no, hay algo que tiene que venir, que tiene que ser mejor. Como ya dije, las tres principales son educación, progreso, llámese industria o cosas así, y la última es la salud. Entonces, esas son las tres cosas más importantes. Por eso, para mí, o sea, obviamente es como que a pesar de que la gente sea de otro partido, otra creencia, coño, en verdad respétense. O sea, sí, sé que no te puede gustar, pero uno tampoco se puede rebajar a faltarle el respeto a la gente porque eso no es lo que hace una persona civilizada. ¿Verdad? Hay que respetarlo. Ok, chévere, tú tienes tu opinión, whatever, no estoy de acuerdo, it's okay. Igual te respeto, igual voy a hablar contigo. Y te le digo, o sea, yo he hablado con liberales, he hablado con conservadores, cuando estoy en contra y a favor, es igual, son humanos y son respeto. Obviamente, si hay gente que sí falta el respeto y simplemente los ignoro y me voy. Porque ya sé que ahí cualquier tipo de argumento o de conversación Sí, no llega. se va a perder. ¿Me entendéis? Y eso es normal. Pero tú como persona siempre deberías de respetar a la gente. Porque si no, el que se ve mal es tú y tu creencia, ¿no? Entonces es una forma de respetarse. Pero con eso, yo creo que la pregunta de la semana que yo quiero dar es, ¿qué opinas tú de estas elecciones? ¿Te gusta el resultado? ¿Te has preocupado? ¿No te gusta? ¿Por qué? Déjalo en los comentarios abajo. Sí, de mi lado es, ¿tú crees que esto te podría afectar a ti o a tu país? Si vives en un sitio diferente a los Estados Unidos, déjanos abajo en los comentarios porque quisiera realmente saber si estas elecciones podrían afectarte, pues. Y quisiéramos hacer un tema sobre cómo, pues. Exacto. Y bueno, sé que no entramos mucho en verdad la política y todo eso, pero bueno, para eso esperen a que llegue el Patreon y ahí sí nos damos sin filtros y censura. No, para el lado azul del aire. El patronazo. El patronazo. Sí, exacto. Y bueno, con ese, mi people favorita. Cuídense mucho, no olviden de compartir, ayúdenos a romper barreras, crear conexiones, comenta, suscríbete, pásalo este video a tu abuelita, a tu tío, a tu amigo. Incluso, ¿sabes qué? ¿Ves a alguien del partido opuesto? Pásaselo también. También a todo el mundo. A todo el mundo. Y con eso yo creo que hemos... Roto el hielo. Chao, chao. Chao, muchachos. Y con eso vamos a mejorar América. Vamos a mejorar Rompiendo el Hielo Podcast.